Eco 360. Estamos en Eco 360. Recuerde que usted puede escribirnos al @EcoTVPanamá y utilizar el hashtag Eco360. Vamos a entrar un poco ahora en los retos del país. Estamos conversando con el ingeniero Alberto Alemán Zubieta. Y se me quedó una pregunta sobre el tema del canal, pero ya no temas técnicos, sino aterrizando un poco más en cómo está el país y el ejercicio político que se ha dado, entre otras cosas. Mucho se ha hablado, la oposición sobre todo, la oposición al partido de Ricardo Martinelli, que en los últimos años la política penetró la junta directiva del canal. Yo no sé hasta qué punto usted ve eso como un argumento válido o como argumentos políticos. Mira, ciertamente que ha habido esa percepción. Pero la junta directiva del canal es una junta formada por 11 miembros. Y ciertamente tú puedes tener 1 o 2 miembros, puedes tratar de jugar con la junta directiva a través de eso, pero yo creo que la junta directiva se ha mantenido defendiendo los intereses de la autoridad del Canal de Panamá y que son los intereses del país. Y esa es la razón por la cual el sistema que se montó, que diseñamos los panameños en su momento, creó una estructura en la cual tú estás cambiando 3 directores cada 3 años. En su momento ahora le tocará al presidente Varela nombrar nuevamente directores del canal. Él nombra al presidente de la junta directiva, que tiene rango de ministro, y la asamblea nombra a un director. Y además de esos 2 tienes otros 9 y se van cambiando. Por eso en un momento aquellos que estaban en el gobierno de Ricardo Martinelli, ya el presidente Martinelli no es presidente de la República. Entonces ellos son directores que deben velar, y esa es su función, velar por el interés de esa entidad. Y parte de ese diseño, Ricardo, perdóname nada más para terminarte, el concepto es que no representan a nadie. El concepto que las personas que están puestas allí tienen que ir con la mentalidad de que están puestas para defender los intereses de nuestro país y de la autoridad del Canal de Panamá, sin defensa de ningún gremio ni posición de nadie, ¿no? Y así es como deben actuar. Muchas cosas han pasado en el país en los últimos años, muchos son los retos, pero si tomamos un tema como la institucionalidad, por ejemplo, y la debilidad de nuestras instituciones y los niveles de corrupción o de percepción de corrupción, como algunos dicen, inmediatamente tenemos que pensar en la contratación pública. O sea, en la contratación pública, en los contratos directos, en otorgar contratos a empresas privadas para hacer obras, está uno de los mayores focos u oportunidades de corrupción, no solo en este país, en muchos países. El canal, por otro lado, creo que hasta ha sido reconocido internacionalmente por sus normas de contratación pública. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué hay que hacer para de una vez por todas? No se trata de copiar modelos, yo sé, ¿no? Pero precisamente en materia de contratación pública, mire todo lo que ha pasado. Bueno, fíjate tú que lo interesante es que los panameños fuimos los que diseñamos el modelo del canal. Eso lo diseñó la sociedad panameña. Yo vi el otro día un modelo interesante, Ricardo. Estamos hablando del modelo de contratación pública. Sí, el modelo de contratación pública, el modelo del canal es un modelo que diseñó y está dentro de la ley orgánica, etcétera, y los reglamentos del canal. Vi un modelo interesante que existe en Perú, se llama Proinvest, algo así se llama. Ellos lo que han hecho, y es parte de las debilidades que tiene el sistema de contratación pública en nuestros países, es que no tienes ni los expertos, no tienes los ingenieros, no tienes la contraparte, que es lo que tiene el canal, por ejemplo, en el caso casualmente que hablamos antes, contra el contratista. Correcto. Que tú tienes una entidad que está preparada, que tiene ingenieros, especialistas, abogados, que le puede hacer frente a unas reclamaciones tan importantes como los contratistas que tiene el canal. El Estado tiene obras importantes, pero ¿qué sucede? Cuando tú la tienes en las diferentes instituciones, no cuentan con esta especialización y cada vez es más complejo. Cada vez las obras son más grandes. Los hospitales, el interior, las carreteras, el canal, la línea 2 del metro. Hoy en día cualquier costa cuesta 20, 30 millones de dólares. Es decir, las obras son más costosas y tienes que tener diferentes modelos de contratación. El modelo que vi ahora, que ha puesto Perú, casualmente en una conferencia que estábamos dictando sobre infraestructura, en Paraguay. Que tiene una institución. Una institución creada especializada para las contrataciones públicas. O sea, el ministro de Salud que se dedica a la salud, el ministro de Educación que se dedica a educación, el de Obras Públicas a Obras Públicas. Entonces, las contrataciones las hace esta entidad a nombre del Estado
E incluso la fiscalización de las obras y la todo. fiscalización, todo el paquete. Eso tiene un grupo de 5 ministros, que es como una junta directiva, y debajo de él un secretario técnico que es quien maneja eso. Con una total independencia, con los técnicos, con los sistemas, las cotaciones. Por ejemplo, acaban de hacer la cotación que te hablé del metro, lo presentaron en este panel millones, de 6.000 millones de dólares. Y así como otras grandes obras las ejecuta, es el concepto de los americanos, en lo que llaman el cuerpo de ingenieros, que ejecuta la mayoría de las obras importantes del gobierno americano. Eso es, y tienen las reglas claras, las normas claras, los contratos, y vas desarrollando. Creo que es un ejercicio interesante, porque por ejemplo ahora, ministro de Salud entrante, tiene una prioridad con temas de sanidad básica, atención médica, etcétera, pero tiene que preocuparse por todo cómo quedó las obras de los hospitales, que si las auditorías, que si la fiscalía. Y creo que no solo se desvía un poco del objetivo con estas cosas, sino que sabe el de eso. Eso, y también se empantana un poco, ¿no? Claro. Porque tiene que estar en peleas políticas, tal vez, en vez de... Y algunas muy técnicas. Y decir, ahí es donde viene el tema de entonces vienen las adendas y vienen todo este tipo de cosas que a veces ahí es donde está el tema, porque un ministro le pasan una adenda para que firme o puede ser de su interés firmarla. Tú tienes que quitar todo eso, tienes que tener abstracción de ese tema. Y por eso que cada institución tendría que tener un grupo como este para poder hacer esa ejecución de obras. Por ejemplo, si el Ministerio de Educación quisiera hacer escuelas y tiene un programa de escuelas, pudiera hasta planificar, claro, ¿no? Mucho más allá del gobierno de turno, sino que una planificación de cómo deben ser las escuelas en los próximos 10 años. Algo tenemos que hacer, porque con la ley que tenemos, no funciona. Los goles vienen por todos lados. Claro, y al mismo tiempo hay otras instituciones que requieren ser mucho más ágiles. Por ejemplo, ¿qué sucede en una institución, digamos el IDAN, que se daña una tubería o se daña una bomba? Entonces tienes que ir al proceso de licitación pública, que no es acelerada. Es decir, tiene que existir modelos diferentes de contratación, y eso tú los vas desarrollando con la debida, y esa es la otra parte importante. Tú tienes que tener lo que se llama la gente que mira desde atrás, en la banca se llama back office, que está mirando, ¿no?, cómo se está ejecutando, está seguro. Tú puedes tener auditores externos, ¿no? Tú puedes tener gente que haga auditoría, el papel que juega la Contraloría. La palabra más famosa del momento, ¿no? Auditoría. Claro, auditoría, tienes que tener al mismo tiempo la Contraloría y el papel que están jugando para que el sistema funcione y funcione bien. O sea, yo creo que tenemos que revisar. Hay que buscar formas. Un modelo diferente al que tenemos hoy. Estamos conversando con el ingeniero Alberto Alemán Zubieta. Nos queda todavía un bloque más. El tiempo es el enemigo, pero vamos a hablar de algunos temas políticos con el ingeniero Alemán Zubieta al regresar. Ya volvemos. ECO 360.